Si queréis, hemos traído para recoger firmas y si hoy mismo ya, si queréis, pues nos gustaría porque queremos llevarlo luego al ayuntamiento, ¿vale? Y esto mañana, y hoy pues tenemos eso, la presencia de Jorge Guzmán, y la idea que tenemos, que la que hemos propuesto es hacer un conversatorio de charlar porque otras sesiones no hemos tenido la oportunidad de hablar, así que también pues quiero decir, la figura de Jorge es muy conocida, pero bueno, por si acaso, para recordar que Jorge es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Filosofía. Él mismo hace poco le oía que decía que trabaja en ética y filosofía política. Es ensayista, poeta, traductor, una dilatada experiencia en analizar la crisis socioecológica global y sus consecuencias, y también sobre cómo debemos afrontarlas. Y también nos gustaría señalar o recordar que forma parte de la comunidad científica que ha decidido revelarse ante la inacción política frente a dichas crisis, participando en distintas actividades de difusión y protesta. Y con eso, Jorge, pues esto ya lo como bueno, pues en forma de conversatorio, que es lo que habéis previsto, ¿no? Con lo cual, iremos interviniendo pues, las y los participantes según vayan surgiendo también las cuestiones. Si queréis, bueno, por empezar por algún lugar con alguna de las cosas que estaba apuntando Carmen, ¿no? Tenemos cada vez más presente lo inviable que es el sistema energético con el cual está funcionando nuestra sociedad, y eso son palabras mayores, porque a partir de la energía pues funciona casi todo lo demás, ¿no? Ya sea nuestros propios cuerpos, ¿no? Nuestros organismos con esta energía que llaman endosomática los investigadores de estas cosas, energía de dentro del cuerpo, ¿no? Los alimentos que ingerimos y sin los cuales pues, no podemos levantarnos de la cama ni hacer nada más, energía endosomática, pero luego las sociedades industriales pues empleamos cantidades masivas de energía exosomática, ¿no? Básicamente combustibles fósiles, ¿no? El 85% aproximadamente, ¿no? de la energía primaria que usan nuestras sociedades proviene del carbón, el petróleo y el gas natural, y luego pues, un poquito de nuclear y un poco de renovables, pero sobre todo los combustibles fósiles, ¿no? Y eso nos ha metido pues, en una verdadera trampa, ¿no? Los combustibles fósiles, por un lado, son pues, algún investigador de estas cosas también ha dicho, el petróleo es un líquido mágico prácticamente, ¿no? Son una especie de regalo geológico, biológico del pasado de la Tierra, ¿no? Porque al final pues, es un poco también como el lema de aquellos vinos de Jerez, me parece, ¿no? El sol de Andalucía embotellado, ¿no? Era un lema comercial de hace un tiempo. Pues petróleo, carbón y gas natural es sol antiguo, concentrado, ¿no? A través de los cuerpos de muchos, sobre todo microorganismos, pero también plantas y animales, en esa forma de energía extremadamente densa y concentrada. Son una cosa pues, bastante incomparable con las otras fuentes de energía a nuestra disposición. Y entonces, como sociedad, pues hemos funcionado muy mal. Ha sido como el caramelo a la puerta del colegio, al cual se abalanza, ¿no? una energía eso, tan densa, tan manejable, tan versátil, con tantas aplicaciones, pues nos hemos atado de pies y manos a ella, y ahora vemos que, por un lado, pues estamos desequilibrando con una amenaza gravísima el clima del planeta Tierra, ¿no? Con esa inyección pues, alterando el ciclo del carbono, pero luego también pues, con esos otros gases de efecto invernadero, metano,
óxido de nitrógeno, en fin, algunas cositas, pero sobre todo el dióxido de carbono y el metano. Eso está poniéndonos a las puertas de un abismo, o sea, más que hablar de calentamiento global, pues habría que hablar de tragedia climática, tal como vamos. Y por otro lado, nos hemos hecho súper dependientes de esos combustibles fósiles, los hemos estado consumiendo a un ritmo, sobre todo en los decenios últimos, a un ritmo increíble, y ahora ya también pues, estamos viendo cómo entramos en la fase de descenso, ¿no? De agotamiento progresivo de esta base energética de nuestra sociedad, ¿no? Agotamiento, hay que entenderlo, porque eso también muchas veces pues, lo interpretamos mal. No es que vaya a dejar de haber combustibles fósiles, ¿no? De hecho, va a seguir habiendo siempre, si queremos decirlo así. El problema es que van a ser ya combustibles fósiles inservibles para hacerlos funcionar como los hemos hecho funcionar hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos ido consumiendo rápidamente los yacimientos mejores, ¿no? De petróleo, carbón de mejor calidad y más accesibles, de tal manera que ahora pues, necesitamos invertir cada vez más recursos energéticos también, pero también económicos y de todo tipo, para obtener lo mismo, ¿no? Las tasas de retorno energéticos pues son peores, la energía neta que proporcionan los combustibles fósiles va descendiendo, y como nos hemos hecho tan dependientes de ellos, pues estamos en una verdadera trampa, ¿no? Una trampa de la que no sabemos si vamos a ser capaces de salir. Y en esa tesitura se plantea ahora ya, desde hace no tanto, claro, pues como un asunto también en el sistema político y en ámbitos de la economía, se plantea la cuestión de una transición, ¿no? Tenemos un ministerio de transición ecológica, el centro de eso pues, tendría que ser una transición energética, pero tampoco eso pues es fácil de encarar, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno se pone a echar cuentas, ¿no? A ver con un poco de detalle pues cuáles son los recursos energéticos de que disponemos y podríamos disponer, ¿no? Como hace, por ejemplo, antes hablábamos en Casa de Carmen en un momento pues, de Antonio Turiel, ¿no? Otros investigadores. Yo la semana pasada estuve en Valladolid. En Valladolid hay un grupo de investigación también muy fuerte que se llama GETS en la Universidad de Valladolid, ¿no? Es el grupo de energía, economía y dinámica de sistemas. Ahí están Óscar Carpintero, Marga Mediavilla, Carlos de Castro, bueno, otros investigadores para estos asuntos pues, de primera línea. O en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, está Antonio Turiel y todo su equipo, incluyendo Antonio Valero. Turiel está en Barcelona, en el CSIC. Antonio Valero, un catedrático de termodinámica, que es también pues, de las personas que mejor ha trabajado más en concreto sobre agotamiento, fenómenos de consumo y agotamiento mineral de la corteza terrestre, ¿no? Y aquí tienen un equipo de investigación muy fuerte también, donde está su hija Alicia Valero y otra gente. Pues con todo eso, lo que hemos ido viendo también, y los movimientos ecologistas lo hemos visto un poco tarde, hay que decirlo, eso si queréis luego lo comentamos también, pero lo que hemos ido viendo es que esa transición energética a las fuentes renovables de energía, que es del todo necesaria, ¿no? La necesitamos, y además pues, que sea rápida y fuerte. Sin embargo, es mucho más complicada de lo que nuestra sociedad en general percibe, ¿no? Más bien la parte de la sociedad que por lo menos percibe que hay un problema con el clima y con la energía y que necesitaríamos alguna clase de transición, que no es toda la sociedad, ni mucho menos, claro, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues básicamente que lo que pueden proporcionar las fuentes renovables de energía no es tanto como han proporcionado en el pasado los combustibles fósiles, ¿no? No se puede abordar una transición energética que no sea decrecentista, y eso casi nadie en nuestra sociedad lo quiere asumir, ¿no? O sea,
sectores muy pequeños los que tenemos más o menos clara esa cuestión, ¿no? En general, lo que se plantean las cosas como si fuese posible sencillamente sustituir lo que están ahora dando los combustibles fósiles por energía procedente de fuentes renovables. Y eso no va a ser así. La Tierra no da para tanto, ¿no? Hay que verlo para llegar a esa conclusión, pues hay que ponerse a estudiar un tiempo, como hacen estos equipos de investigación, y hacer números, pero es el resultado al que se llega, ¿no? ¿Cuánto podrían dar las fuentes renovables de energía? Pues si las cosas fueran muy bien, y no están yendo bien, a lo mejor la tercera parte de lo que ahora estamos consumiendo, ¿no? En un mundo en el cual la desigualdad entre gente enriquecida y gente empobrecida es enorme, y eso se traduce también en términos energéticos. ¿Qué quiere eso decir? Que si además abordásemos esas transiciones energéticas con criterios de justicia mundial, es decir, que no nos parecería, si no nos pareciese normal que en un sitio se consumiera 50 o 80 veces más energía per cápita que en otro sitio, no debería ser así, claro, pues entonces en los países que hemos disfrutado sobre todo de esa sobreabundancia energética, no sería una reducción a una tercera parte, sería una reducción a una décima parte, ¿no? Si quisiéramos de verdad afrontar, ¿no? esa transición con justicia también, ¿no? Claro, es un asunto pues casi inabordable políticamente, ¿no? Y por eso estamos pues, metidos en una gran trampa. No podemos. Los combustibles fósiles nos abandonarán, aunque nosotros no queramos abandonarlos, ¿no? Y ahí está pues, todo el ejercicio ahí de extracción de petróleo, de fracking, ¿no? De hidrofractura en los últimos años, o la explotación de los petróleos extrapesados, ¿no? En Canadá, en el Orinoco un poco, sobre todo en Canadá. Aunque nosotros nos aferremos a eso, como hacen estas sociedades con uñas y dientes, de todas formas va a ir cada vez a menos, ¿no? Y está manifestándose ya de distintas formas. Todo eso está además, luego, claro, mediado por cuestiones políticas, geopolíticas, económicas, diversas, ¿no? Y puede hacer que los desabastecimientos, pues digamos por razones no biofísicas ni geológicas, sino también por razones políticas, pues se presenten de manera más cruda incluso. Ahí tenemos pues, la guerra por la invasión de Ucrania y todas sus consecuencias. Pero en cualquier caso eso va a ir, sí o sí, va a ir a menos. Si nosotros nos empecinamos en seguir haciendo las cosas como las hacemos ahora, y de momento nuestras sociedades están en eso, incluso los sectores que llegan a ver que hay algún problema con la energía, con el clima, que hay que hacer las cosas de otra forma, si queremos sencillamente sustituir toda esa gigantesca cantidad de energía por energía procedente de fuentes renovables, eso va a causar cada vez más daño ecológico y también daño social. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuáles son las limitaciones? Antes os decía, quizá una tercera parte si las cosas van muy bien. ¿Por qué? Porque el fondo del asunto también pues es de no hay mucho que hacer ahí, o sea, no hay nada que hacer ahí, ¿no? En cuanto a lo que es la base física, termodinámica del problema. ¿Qué sucede? Con los combustibles fósiles teníamos ese trabajo de concentración, ¿no? Hasta una energía súper densa que ha hecho la naturaleza y la geología del planeta Tierra durante cientos de millones de años, ¿no? Nosotros hemos recibido eso en el pasado y lo hemos usado de forma pésima, ¿no? De forma pésima. Si hay nietos y tataranietos que se pongan a mirar hacia atrás, hacia nosotros, nos considerarán criminales, entre otras cosas, por la manera en que hemos usado los combustibles fósiles, ¿no? Pero bueno, eso pues, ha sido así por distintas razones, y ahora nos encontramos donde nos encontramos. Eso ha sido
pues esa especie de regalo geológico del pasado en una forma de energía súper concentrada. Nosotros ahora necesitamos pasar a aprovechar la energía del sol, ¿no? Las fuentes renovables de energía son básicamente energía solar. Luego puede uno a lo mejor usar un poco de geotérmica en algunos sitios peculiares, pero eso no es mucho, ¿no? Básicamente es energía del sol, es también el sol el que hace que se muevan los vientos y el que mueve las aguas, el ciclo del agua, o sea, lo que podemos aprovechar, ¿no? Energía eólica o energía electricidad a partir del agua, energía hidroeléctrica, pues eso es también, en definitiva, es el sol es lo básico. Y ahí no se entiende bien muchas veces, se dice, y es verdad, la Tierra recibe una cantidad extraordinaria constantemente de energía del Sol, y eso es cierto. Se echan a veces las cuentas en términos de comparando, ¿no? Esa cantidad total de energía procedente del Sol con nuestro consumo de energía actual, ¿no? Y claro, la energía que baña la Tierra es enorme, pero esa energía la recibimos en forma dispersa e intermitente. Esa es la cosa, donde nosotros estamos acostumbrados a usar energía súper concentrada, disponible con facilidad, ahora tenemos lo contrario. Tenemos que ir hacia lo contrario, energía dispersa e intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos ser capaces de, mediante dispositivos técnicos o aprovechando de distintas formas, tenemos que ser capaces de concentrar y almacenar esa energía solar. Y eso no es fácil, o sea, las dificultades están por ahí, ¿no? Porque necesitamos, por ejemplo, pues, poner en juego comparativamente muchos materiales para poder disponer de esa energía dispersa e intermitente. Comparativamente necesitamos muchos más materiales que con los combustibles fósiles, porque estos estaban ya, todo ese trabajo de concentración lo había hecho la naturaleza y la geología para nosotros durante cientos de millones de años. Comparando, por ejemplo, como hace Alicia Valero, Antonio Valero, el equipo este de la Universidad de Zaragoza, si nosotros comparamos la misma cantidad de electricidad producida en una central de ciclo combinado, de gas de ciclo combinado, ¿no? De las habituales, con electricidad eólica, ¿no? De los generadores grandes, resulta que necesitamos 25 veces más materiales para disponer de la misma cantidad de electricidad con los aerogeneradores que con la central de gas de ciclo combinado. ¿Qué quiere eso decir? La mayor parte de esos materiales son hormigón, acero, ¿no? Y luego pequeñas cantidades de tierras raras, por ejemplo, o metales muy escasos. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que si no somos capaces de vivir bien con mucha menos energía, entonces la oleada de extractivismo que se sigue del intentar mantener ese statu quo energético, pero con renovables, pues se llevará por delante muchas cosas. Y esa es la trampa en la que nos hemos metido. Nos hemos metido en buena medida porque a los ecologismos no se les ha hecho caso. Muchas de estas cosas se veían venir desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora las tenemos ya, pues las tenemos encima, pero muchas las habíamos ido advirtiendo durante más de medio siglo, ¿no? Y algunas de todas formas no las habíamos visto bien, tampoco los movimientos ecologistas, ¿no? Yo lo estaba pensando estas últimas semanas, preparé un librito de una colección catarata que se llama Clásicos del Pensamiento Crítico. Preparé una antología de textos de Barry Commoner, ¿no? Que es uno de los pensadores, fue un ecólogo y ecologista también en Estados Unidos, uno de los fundadores, digamos, ¿no? del ecologismo moderno, ¿no? a partir de los años 50. ¿no? Era biólogo de formación, de la gente que iba desarrollando la ecología como ciencia, pero también pues, un científico comprometido que tuvo un papel muy destacado, ¿no? Ahora que estamos otra vez pues, pensando tanto sobre armas nucleares. Barry Commoner fue de los científicos que en Estados Unidos en los años 50
se dio cuenta de que era una barbaridad. Entonces todavía se estaban haciendo en Estados Unidos, en la Unión Soviética y también Francia, las potencias nucleares entonces, estaban realizando sus pruebas nucleares al aire libre. O sea, estallaban bombas atómicas en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, en zonas de la Unión Soviética, en islas del Pacífico bajo control francés, ¿no? Como si tal cosa, ¿no? Era una barbaridad, ¿no? Pero en los años 50 pues estaban metidos, entre otras cosas, también por la Guerra Fría en auge, ¿no? Y entonces, Commoner ahí, por ejemplo, pusieron en marcha un grupo de gente con la que él trabajaba, una campaña en la cual recogieron dientes de leche de niños y de niñas en Estados Unidos, pues miles y miles de dientes de leche, para examinar los isótopos radiactivos que habían acabado fijados, ¿no? a través de la alimentación, los lácteos y demás. Habían acabado, estaban en los dientes de leche, igual que en otras partes del cuerpo, pero claro, los dientes de leche pues, se caían y se podían examinar con facilidad, ¿no? Estroncio, bueno, varios isótopos. Entonces, esa campaña, por ejemplo, pues, llevó un poco más adelante al tratado que prohibió ya en los 60 las pruebas nucleares al aire libre, como han seguido haciéndolas, pero subterráneas, como con más simulaciones también. Y Commoner pensó mucho, razonó mucho sobre energía, ¿no? y fue una voz influyente para los ecologismos de todo el mundo sobre las cuestiones energéticas, ¿no? En particular en los años de los cuales también estamos acordándonos ahora de la gran crisis energética de los 70, ¿no? Para los países industriales en Europa, en Estados Unidos, en Japón, la crisis que empieza a finales del 73, ¿no? Y luego se prolonga una crisis del petróleo muy considerable, ¿no? Entonces aquello hizo que mucha gente pues, abriera más los ojos con respecto a las cuestiones energéticas, la dependencia del petróleo, y Commoner también en aquellos años. Entonces, impresiona mucho ver cómo es representativo, yo creo, en eso, lo que nos ha pasado a los movimientos ecologistas. Commoner se da muy bien cuenta de toda esa dependencia de los combustibles fósiles, de la necesidad de una transición a las fuentes renovables de energía y de los límites que impone la termodinámica, ¿no? El segundo principio de la ley de la entropía, el segundo principio de la termodinámica, los problemas de rendimientos decrecientes en relación con la energía, pero no ve lo que pasa con los materiales. Y eso no es o sea, es muy representativo, yo creo, de lo que nos ha pasado y nos sigue pasando en parte a los movimientos ecologistas ahora. Los conflictos que hay ahora en torno a la instalación de megaproyectos de renovables en todas partes, tienen que ver en parte con ese no entender bien lo que sucede con lo que os he dicho antes de esa necesidad de materiales en grandes cantidades, ¿no? De los impactos materiales comparativamente mayores de las fuentes renovables. Eso es lo que no hemos llegado a entender bien como movimiento, yo creo, y la sociedad, pues ni por asomo, claro, pero tampoco los movimientos ecologistas hasta hace poco tiempo, ¿no? Y se puede ver bien en esos debates de los 70, bueno, si queréis luego lo abordamos un poquitín, ¿no? Pero ya termino con esto. Digamos, la ilusión ahí en la que ha estado y sigue estando, yo creo, una parte del movimiento ecologista es que disponiendo de suficiente energía no hay problema con los materiales, digamos, ¿no? Los materiales se podrían, llegado el caso, pues, reciclar indefinidamente. Las ilusiones que nos hacemos también en torno a la economía circular, como sociedad, pues tienen que ver con eso, y se nos escapa que la segunda ley de la termodinámica se aplica también a los materiales, ¿no? Y que, por ejemplo, pues eso, el reciclado indefinido es imposible, o sea que hay límites, hay fuertes también con respecto a la vía de salida que necesitamos, ¿no? Y no percibimos bien los límites, empezamos a ver límites, ¿no? La sociedad, una parte de la sociedad empieza a ver un poco mejor límites climáticos,
límites, pues, pérdida en cuanto a la disponibilidad de agua potable, ¿no? En algunos terrenos, pero seguimos sin ver bien lo que tiene que ver con esos límites materiales, yo creo, ¿no? Y eso es un asunto. Yo la verdad que cuando me pongo a pensar en el decrecimiento, pues yo lo que veo es decrecimiento obligatorio. Es decir, veo más o menos el futuro en el que todo se va a ir encareciendo, pero va a haber también una resistencia muy grande a cambiar la dinámica del sistema de producción, de funcionamiento de las grandes corporaciones y de las grandes empresas. O sea, la forma de funcionar del sistema yo no la veo que pueda cambiar de una forma como, no sé, consciente o cambiar de forma autónoma o voluntaria. Entonces me imagino porque conforme vayan escaseando las fuentes renovables, como se ha visto en poco más de un mes, pues se van encareciendo las materias primas, se van encareciendo los alimentos y la gente se irá empobreciendo porque no le va a quedar otro remedio, porque todo se va a hacer más caro. Pero los que puedan, pues van a seguir tratando de mantener su nivel de vida, su nivel de consumo, su gasto energético. Con lo cual, pues claro, va a haber una transición obligatoria, pero muy, muy injusta. Entonces, pues no sé, los desafíos que yo estoy viendo, pues es por un lado que los gobiernos vayan planificando una transición correcta. Por ejemplo, ahora pues hay ayudas a cosas de autoconsumo, a ponerte en tu casa placas solares, por ejemplo. Hay también ayudas a mejorar la eficiencia de tu casa, pero no hay ninguna publicidad de esto. Hay bastante dinero que ha venido de Europa por el tema del COVID. Va a haber dinero, que van a ser, bueno, no sé si créditos a fondo perdido o no, pero ahora mismo hay dinero para esto y no hay ninguna publicidad que incite a la gente a animarse, a cambiar un poco su sistema energético. Y luego, sin embargo, estamos viendo cómo todo se está inundando de grandes centrales, grandes macrocentrales. Aquí en Ciudad Real son solares, sobre todo, y cómo las empresas multinacionales pues son las que están comprando proyectos que inicialmente salen de pequeñas empresas. Ocurre como con la minería, pues enseguida las multinacionales se hacen con esas empresas y pues hemos visto hace unos pocos días cómo ya España ha firmado con Europa el abastecimiento y el cambio, el abastecimiento energético de España y la conexión de España con los países europeos para darle la energía que se produzca aquí. Entonces yo veo que la dinámica del sistema es la misma de siempre. Se va a tratar de cambiar el tipo de energía hasta que se pueda, y cuando ya no se pueda, pues, y en el camino se va a ir empobreciendo mucha gente. Entonces, a ver, ¿cómo nos convencemos lo primero de cómo decrecer nosotros mismos y nosotras mismas? Luego, ¿cómo convencemos a la gente que ya está empobrecida? ¿No? Porque pues yo, que tengo un sueldo más o menos bueno, pues puedo elegir y puedo decir: voy a cambiar, voy a usar menos el coche, voy a aislar mi vivienda. Pero ¿cómo se lo dices a la gente que ya está por debajo de los mínimos? Y luego encima, pues ¿cómo convences a un gobierno de que tiene que cambiar de política? Y de que... no lo sé. Entonces ahí yo creo que es donde tenemos que ir un poco argumentando, reflexionando y
también empoderándonos un poco para que no acabe al final los grupos autoritarios y los partidos autoritarios, para que no acabe proliferando. Así que bueno. Yo cuando pensamos en todo lo que hay que hacer para revertir toda esta situación, veo que hay tres grandes problemas importantes que solventar, porque el cambio de la transición ecológica que tenemos que hacer de nuestras sociedades pasa primero por un problema psicológico fundamental y de dinámicas sociales, que es un tema que no es técnico, pero yo creo que es fundamentalmente el más importante, de cómo aceptas la realidad tan sumamente aplastante que supone lo que ha empezado contando Jorge. El segundo punto sería el gran problema científico-tecnológico que supone esto, es decir, la gran mayoría de la gente, yo creo que todos, no entendemos la magnitud científica y tecnológica del asunto, es decir, hay que entender de termodinámica, sobre todo la segunda ley de la termodinámica, hay que entender las limitaciones tecnológicas de todas las posibilidades técnicas de las energías renovables, de la cantidad de materiales que hace falta para hacer todo eso, y luego hay una tercera componente que es de magnitud, es decir, yo creo que de magnitud o de escala, el problema se escapa a la comprensión humana en general. Es decir, nosotros estamos acostumbrados como seres humanos a tener unas variables con unas magnitudes y de ahí extrapolamos todo. Y es tan grande todo lo que supone. Yo me acuerdo, por ejemplo, incluso en la última charla que se dio aquí, organizada también por la Alianza, cuando hablaba el señor este que vino de Madrid, que era el que firmaba los proyectos de las placas solares y tal, me contaba, o sea, las magnitudes que daba y los datos que daba, por ejemplo, del movimiento, no sé si acordáis, que daba en los hectómetros cúbicos de tierra que había que mover para colocar las placas solares, no se me había ocurrido nunca. Es decir, yo sí era muy consciente de la cantidad de elementos que hacía falta para hacer unas placas solares, de la maquinaria que había que usar, que eso es un problema también que hay que moverla, etc. Pero el hecho de que había que mover tantas cantidades de hectómetros cúbicos de tierra no se me había ocurrido. Entonces, como esto, desde ese desconocimiento de personas que yo me supongo bastante informado, en la población general es enorme, y las magnitudes que eso compone. Si hablamos de un hectómetro cúbico, no tenemos nadie lo que es un hectómetro cúbico de tierra. Es que es muy complicado hacerse a la idea. Entonces, todo esto, esas tres cuestiones, el tema de psicológico, cómo me enfrento a ello, paso por las fases de aceptación, negación, etc., todas esas, el tema tecnológico-científico, que es complejo, y el tema de las magnitudes, hace que sea un tema inabordable para el ser humano convencional. Entonces, siempre que hay problemas complejos, aparecen las soluciones simplistas. ¿Y quién da las soluciones simplistas? El fascismo, a día de hoy. El ecofascismo, que es lo que viene. Entonces, me asusta mucho que seamos incapaces de hacer, y en el tiempo que lo tenemos que hacer, aunque llevamos haciéndolo años, pero lo que hay que hacer a la gran mayoría de la población, de hacerles ver todas estas términos tan complejos, porque son muy complejos, hay que leer mucho, entender mucho y tener una cierta comprensión científica acerca del problema. ¿Cómo luchas contra las simplicidades de, pues venga, placas solares de todos los tejados? Venga, o sea, cuestiones que no son reales, que no existen. Bueno, pues el sol, lo que estaba diciendo también Jorge al principio, si es que llega más 10 veces la energía solar total, esa energía total que usa la humanidad a día de hoy. ¿Cómo le haces ver que eso es imposible, ¿no? Entonces, es tan complejo que me asusta mucho el cómo hay que luchar contra las soluciones simplistas que te van a dar y las derivadas fascistas que van a venir de ahí. En plan, bueno, pues si no hay energía para todos, pues fundámonos a la población que no nos interese, o dejémosla allí de los muros que levantemos, las vallas que cualquier levantemos, etc. Entonces es una de las cosas que me parece más complejo todo esto, casi la dimensión de la comprensión humana más que lo técnico tal, porque al final la humanidad ha vivido y ha seguido viviendo con niveles muy bajos de energía durante mucho tiempo. Seríamos capaces seguramente de hacerlo si tuviésemos las herramientas para hacerlo. La historia es que lo tenemos que hacer un tiempo y con un desconocimiento tan grande que va a ser el campo perfecto de siembra del fascismo. Y eso yo creo que es uno de los principales problemas que vamos a tener. La lucha humana que vamos a tener de rapiña por los recursos, más que cómo colapsamos o cómo decrecemos de la mejor manera. Mira, lo de Chernobyl, lo de Fukushima,
tenía muy claro que las centrales nucleares son un peligro para la humanidad, pero cuando hay ecologistas que te dicen la única solución son las centrales nucleares, ¿qué opinas a ese respecto? Los ecologistas de verdad siempre hemos dicho que no a las nucleares. No, yo lo tengo claro que no, o sea, que dicen Chernobyl fue un fallo humano, y es que somos humanos. Fallo puede seguir habiendo. Fukushima fue un maremoto, es que depende, puede haber un terremoto que te la eche a perder, o sea que, pero he oído de gente que apuesta por ellas y por eso quería preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama el hombre este que hizo la teoría sobre Gaia? ¿Cómo se llama? James Lovelock. Este hombre ha propuesto eso. Ha propuesto que no nos da tiempo, inflémonos a uranio, que también es reconocer la realidad geológica del uranio, y aguantemos lo que podamos. Eso lo he oído ya. O sea, que sí que hay voces autorizadas del ecologismo que lo han dicho. Sí, bueno, Romero ha sido siempre un ecologista un poco peculiar. Bueno, pero quiero decir que la opinión pública es una opinión respetada, ¿no? Perdonad, vamos a respetarlos. Luis tenía... Sí, bueno, bienvenido, es un placer tenerte aquí, además un placer motivador en ese sentido, ¿no? Y ya estás transmitiendo energía antes de llegar, o sea que en ese sentido, muchas gracias por estar aquí, a todos y a todas mis barrios, pertenezco a la organización de Alianza por el Clima y a SOLMA, la Solidaridad. Bueno, a lo que voy. Y hilando sobre todo para el marco institucional que también nos preocupa muchísimo, nos ocupa, ¿no? Yo estoy dando un curso ahora a funcionarios y funcionarias de la Junta de Economía Circular en la Administración Pública. Es el segundo curso. ¿Cuántos y cuántas de aquí conocíais el Plan Estratégico de Economía Circular de la Junta de Castilla-La Mancha? ¿Cuántos y cuántas de las que estáis aquí conocíais la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha del 1999? Es más, ¿cuántas y cuántos de aquí conocéis el Plan de Actuación de Economía Circular de Castilla-La Mancha 2230? Pregunto. Legislación, normativa, de eso estoy hablando en el curso. Que por cierto, los propios funcionarios, estos son los jefes de sección, te quedas sorprendido porque son de la misma consejería de conocer alguna cosa y cosas. Hasta aquí hemos llegado. Trasladado a la calle hablando del marco institucional, ¿no? Es decir, cuando conocéis el plan de acción que ha fomentado los fondos que en la actualidad estamos disfrutando, incluso un PERTE ya de economía circular, con una cantidad bastante plausible, y que se rindió, que manifiesta Europa a través de la estrategia que tenemos ya de la Unión Europea, que hemos incorporado a nuestras legislaciones. España ya tiene su estrategia también cara a ese paradigma de fecha, y las comunidades autónomas lo tenemos. A ver quién sabe esto. Pues lo que nos dedicamos, yo llevo 30 años trabajando en desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, vamos a ver, independientemente del nivel de conciencia que aquí creo que es bastante potente, ¿no? Pero fijaros, nadie me habéis dicho que conocéis la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, ni la estrategia que está publicada y que la podéis bajar desde internet, y más importante, el plan de acción, ¿qué vamos a hacer a través de esos marcos que hablamos, ¿no? Entonces, que también es cierto que, ¿sabes? Institucionalmente, fíjate, si ya tenemos un marco, otra cosa luego, ¿cómo le metemos mano a eso y cómo concienciamos? Empezando por nosotros, que nadie me ha respondido, vete a la calle. O sea, entendiendo por dónde vamos, ¿no? Así que ahí lo dejo, en el aspecto del marco institucional y las herramientas que hay. A ver las hay, otra cosa que sirva. Claro, yo lo que veo ahí es que sí, que hay leyes y hay cosas, pero que no funcionan. Sí, claro. O sea, que están ahí puestas, pues yo que sé, como de florero. O sea, porque es que hay que ir todavía explicándole a todo el mundo para qué vale el contenedor amarillo. O sea, que estamos ya en 30 años atrás, o sea, y tenemos que empezar a sensibilizar y a concienciar de lo que se hacía 30 años. Y estamos todavía cogiendo basura en los espacios naturales, los que van a cogerla. Entonces, si estamos con ese nivel de conciencia y también de publicidad, una cosa que me sorprende a mí del tema este de la Ley de Economía Circular, pues es que han quitado hace unos meses las tasas
para los vertederos industriales de Castilla-La Mancha. Entonces aquí, o sea, haces una ley de economía circular, pero abres tus vertederos para que venga todo el mundo a tirar basura aquí. Entonces, bueno, pues eso, que los que estamos un poco en el mundillo, pues vemos que hay muchas leyes que son floreros, que son adornos. Porque son cosas bonitas que hay en el que las administraciones son las primeras que se saltan las leyes y no las han cumplido ni en el agua, ni en los residuos, ni en nada. O sea que aquí en Castilla-La Mancha precisamente son unas administraciones y unos políticos que se han saltado las leyes a la primera de cambio. Y sí, les siguen saltando todos los días. O sea que... Vamos lentos en ese tipo de cosas, ¿no? Yo estoy en Donostia y allí no hay contenedor verde. ¿Por qué? Porque hay todos los contenedores en donde se tiene que depositar toda la basura cada una en su sitio. Y el verde ya no existe. Existe el gris, existe el marrón, existe el verde no. ¿Me explico? Es decir, y eso está instalado allí desde hace mucho tiempo. Y aquí estamos todavía esperándolas venir. Es decir, que mucha economía circular, pero luego realmente no se pone en la práctica. Estamos como esperando que vengan los dineros de por ahí, a ver si con eso cuando venga hacemos algo. Pero es verdad que la transición tiene que pasar por la economía circular, de alguna forma. Es decir, porque si no implantamos un sistema de economía circular que permita reciclar todo lo que sea reciclable, no vamos a tener los bienes mínimos necesarios para poder hacer las cosas que tenemos que hacer como personas. La transición tiene esa parte. Es decir, la transición energética o la transición hacia una economía sostenible y ecológica está muy ligada a los objetivos de desarrollo sostenible y en parte a implantar una economía circular que permita eso, mantener un poco el nivel de bienes de consumo que tengamos que necesitar, evidentemente pensando en el decrecimiento, es decir, en que hay que consumir menos, tanto energía como otras cosas, ¿no? Bueno, varias cosas, hemos tenido ya bastantes cuestiones. Empezando por la economía circular. En sentido propio, no puede haber economía circular. Lo que dice, o sea, si lo consideramos con un poquito de distancia, ¿no? Como hacen los termodinámicos, por ejemplo, Antonio Valero, Alicia Valero, ellos dicen, tendríamos que hablar más bien de economía espiral, más que de economía circular, ¿no? ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica nos garantiza que nunca vamos a poder reciclar al 100%, que vamos a perder calidad en algunos de esos procesos de reciclado, no necesariamente en todos, ¿no? Podemos reciclar bien sin pérdida de calidad el aluminio, pero no podemos hacerlo con los plásticos, de manera, eso no es posible. En fin, ahí hay todo un... Entonces, en términos rigurosos, habría que hablar más de economía espiral. Y eso nos hace ver otra vez que ese tipo de transición pues, es más complicada que simplemente reciclar todo lo posible, que claro que necesitamos hacerlo. O sea, necesitaríamos poner en marcha eso al mismo tiempo que tendríamos que poner en marcha, pues, digamos, de manera masiva, procesos de ecodiseño, de tal manera que cosas que ahora son imposibles de reaprovechar, reutilizar, reciclar, por la mezcla, por ejemplo, de materiales y tal, pues fuesen desensamblables fácilmente. O sea, es mucho más fuerte, claro, que lo que de entrada podemos percibir, y eso nos lleva un poco en la misma dirección que lo que nos sucedía con respecto a la energía. O sea, también ahí el punto más importante es ser capaces de vivir bien, de garantizar lo que son las necesidades básicas, y ahí entramos en todo otro gran debate, ¿no? Para los movimientos ecologistas, otra vez desde hace decenios. O sea, ¿qué es lo esencial, lo básico, y qué es lo superfluo? ¿Qué es lo que tiene que garantizar una buena sociedad a todo el mundo, y qué son lujos que no nos podemos permitir en realidad, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos en formas de movilidad y echamos cuentas, pues es
que no hay forma de mantener, o sea, lo que se considera movilidad normal en una sociedad como esta, la Tierra no lo aguanta, ¿no? Lo estamos viendo, por eso pues, chocamos contra sus límites biofísicos de muchas formas. O sea, no hay manera de mantener la movilidad, el tipo de movilidad motorizada individual que parece normal, cuando es cualquier cosa menos normal, claro, en términos históricos. O sea, o nos damos cuenta de que, en fin, si va a tener usted... de nuevo, no podemos pensar en sustituir los automóviles con motores de combustión interna por automóviles con baterías de litio, hidrógeno y pilas de combustible. No da, la Tierra no da para eso, ¿no? Entonces hay que, el signo menos es como lo que tiene que ir por delante de los otros cambios, ¿no? Y eso es lo que social y políticamente pues, es casi inabordable, ¿no? Porque empezar por el menos es un tanto más, y ahí está pues todas estas luchas que se van a ir reproduciendo, que ya vemos por dónde vienen, con las ultraderechas, ecofascismos y demás. Claro, es un problema real, pero es que pensar además lo siguiente. Incluso la gente que está peor en sociedades como la nuestra está casi toda por encima de lo sustentable. O sea, echamos cuentas también, ¿no? Nos ponemos a ver, hay distintas herramientas para trabajar con eso, huellas materiales, huellas ecológicas, consumos de energía, etc., ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en Finlandia, pero hay también estudios parecidos que han hecho en el país valenciano, por ejemplo, Ernest García y su gente. Un estudio en Finlandia con receptores de ayuda social, es decir, con la gente que realmente pues, está en el sector más pobre de la sociedad finlandesa, pues analizaban bien los consumos y la forma de vida de una veintena de personas. Todos estaban por encima del nivel de consumo planetario sustentable. Eso nos da la medida de la dificultad política en la que nos encontramos. No es que no haya gente pobre, claro que la hay, no es que no haya desigualdades, pero digamos, estamos dentro de estructuras en las cuales incluso siendo pobres, la parte alícuota de lo que estamos consumiendo, porque por fortuna estamos también en sociedades en las cuales pues, hay cierta cantidad de provisión de servicios públicos y demás, pues la parte alícuota que nos toca de eso, aunque seamos pobres, nos sitúa por encima de lo que a la larga es sustentable. Lo cual pues, nos da no tendría por qué ser así si fuéramos capaces de organizar la producción, el consumo y la interacción social de otra forma. Pero el punto de partida es ese, claro. Y es una dificultad enorme. Por eso hablan investigadores, por ejemplo, como Acosta y Ulrich Brandt, pues han acuñado también esa noción de modos de vida imperiales. En el norte global, si queréis, también incluyendo a las élites del sur y todo esto, en el norte global, pues no nos damos cuenta de ello, en buena medida, seguimos muchas veces con este esquema del 1% frente al 99%, y claro, en lo socioecológico, pues eso no es así. En el norte global hemos desarrollado modos de vida imperiales que nos parecen, sin embargo, pues la manera normal en que tendría que vivir la gente, y no da para eso, ¿no? Y ahí está también pues, el problemón que también poníais sobre la mesa de que necesitaríamos un tipo de alfabetización ecológica, ¿no? en muchas dimensiones, pues que simplemente apenas existe, ¿no? hay poquito. Pues hemos ido haciendo lo poco que se ha podido en unos terrenos y en otros, a veces desde los movimientos sociales, a veces desde las escuelas, los movimientos de renovación pedagógica, otros niveles también de la enseñanza formal, algunas campañas públicas, pero es, claro, minúsculo en comparación con lo que necesitaríamos para tener como el tipo de conciencia. ¿Qué significa ser terrícola, ser un habitante del tercer planeta del sistema solar en 2022? ¿Qué significa eso? Pues es que apenas nos damos cuenta. Nos haría falta
digamos, eso, como una alfabetización ecológica en terrenos que apenas consideramos, ¿no? Pues eso, termodinámica básica, termodinámica de andar por casa, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esas leyes físicas tan básicas en la vida cotidiana, ¿no? Conocimientos pues, de agroecología, ¿no? De qué manera funcionan los sistemas agropecuarios, los sistemas de producción de alimentos en la tierra. Conocimientos de historia, en términos de historia también, lo que llaman los anglosajones Big History, ¿no? Gran historia. Necesitamos hacernos cargo no solo de la historia desde Ciudad Real, La Mancha, o sea, eso es muy importante, ¿no? Ciudad Real, las tierras de La Mancha, España, estamos dentro de la Unión Europea, vale, todo eso. Pero, y la historia local, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí, el pueblo, el barrio, la ciudad donde estamos. Pero tendríamos que darnos cuenta de que eso tendría que empezar en el Big Bang, ¿no? O sea, la historia para entender lo que nos pasa tendría que empezar hace 13.000, casi 14.000 millones de años, ¿no? Y luego ver, ¿no? Otro aspecto muy impresionante es que muchos de estos campos de conocimiento son súper recientes. Es que no nos hemos empezado a enterar bien de dónde estábamos, sino en los últimos decenios, ¿no? El otro día había un astrofísico francés, aunque se lo comentaba también a Carmen, que echaba cuentas de cuándo nos habíamos cerciorado de la estructura básica del universo. Todo ha sido en el último siglo. En 1920, o sea, hace un siglo, todavía ni siquiera se sabía que había otras galaxias aparte de la nuestra propia, ¿no? Los astrónomos y físicos de 1920 no llegaban más que hasta la Vía Láctea. Fue todo un shock descubrir un universo enorme lleno de cientos de miles de otras galaxias con millones y millones de otras estrellas, ¿no? Todo eso es el último siglo, de haber entendido algo, porque sabéis que todavía eso está lleno de enigmas, ¿no? Pero haber entendido algo de dónde estamos en el universo es cosa del último medio siglo. No nos hemos puesto a estudiar en serio cómo viven, conocen, sienten los animales, ¿no? Etología, primatología, igual, todo es conocimiento del último siglo. Y en realidad, más reciente, primatología en serio, pues no la hay más que desde los años 60 en adelante, ¿no? Y así, campo de conocimiento tras campo de conocimiento. Nos haría falta, pues eso, como un programa masivo de ecoeducación, ¿no? para toda la sociedad. Y ya ves dónde andamos, ¿no? Con la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que se va a poner a expurgar de los libros de texto si aparecen cosas que tengan que ver con esto. Es el mundo loco en el que nos encontramos. Bueno, me está quedando la misma sensación. Perdona, Pablo, ¿habías pedido tú la palabra? Me había parecido. Sí. No, que digo que me está quedando la misma sensación que cuando leí tu libro de este último, penúltimo, luego que has sacado otro que no has traído, el informe a la subcomisión del cuaternario. Que claro, tú ahí eres, igual que aquí, tremendamente claro en el sentido de que, allí vienes a decir, no sé dónde, pero algo así como que, que el ecosocialismo, que podía haber sido una alternativa, pero hace 20 o 30 años. Ya ni siquiera eso, digamos, si hoy tuviéramos una varita mágica para poder decir, hacemos un sistema ecosocialista, ni siquiera estaríamos a tiempo de evitar el colapso y la catástrofe. Claro, el panorama es tan desolador. La sensación que tienes es de que estás tratando a un enfermo de cáncer como el mismo. O sea, las medidas incluso que más podemos aquí, de las que estamos hablando, ante las dimensiones de es que es aterrador, ¿no? Entonces, claro, yo simplemente como una persona preocupada en la ecología y que se mueve, dice, ¿y qué? Pobrecito de mí, ¿qué puedo hacer?
¿Qué se puede realmente hacer ante semejante panorama que nos viene encima? Y luego me parece también súper curioso que, de eso también hablas en el libro, de que tenemos más capacidad de imaginarnos el fin de la vida y del planeta. ¿Cuántas veces Hollywood nos ha puesto, ¿no?, a las catástrofes del fin de la vida, que imaginarnos el cambio de este sistema? Porque al fin y al cabo, yo creo que lo que nos ha llevado a esto es un sistema capitalista, industrial al principio, el capitalismo industrial depredador es lo que nos ha llevado a esto. Sin embargo, tenemos más capacidad de imaginarnos el fin de la vida que imaginarnos un cambio de sistema. No tenemos capacidad ni siquiera de llegar ahí. Entonces, claro, la sensación, yo cuando te escucho a ti o a otra gente, ¿no?, que sabe tanto de esto y que te muestra a las claras dónde estamos, al borde del precipicio con un pie ya en el aire, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos, no? A mí me gusta mucho pensar en que yo creo que yo soy pesimista a corto plazo, pero optimista a largo plazo, en el sentido de pensar que la vida sabe paso. Hay una frase de Julio Cortázar que dice: la esperanza pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Yo creo que al final la vida se abrirá paso, pero igual se abre paso sin nosotros como especies. Lo mejor que podría hablar. Igual tenemos que desaparecer para que la vida se abra paso. No sé, cuando entra realmente en el fondo de la cuestión, yo caigo en ese pesimismo de decir, no tenemos remedio como especie, hemos tenido una oportunidad, pero creo que nos vamos a otro lado. Yo quería decir dos cosas que se me han ido ocurriendo. Una de ellas es cuando Luis ha preguntado que cuántos de nosotros conocíamos los planes de la Junta sobre la economía circular y eso. Pues yo, Luis, no tenía ni idea. Pero, claro. Digo, de la Junta, que estoy dando cuestión segundo. Pero cuando llegan los conciertos de Urcalen, ¿quién se encarga de que nos enteremos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por supuesto. ¿De quién es también la responsabilidad? ¿De nosotros de no preocuparnos lo suficiente? ¿O es que es algo que está ahí pero que no lo quieren publicitar mucho, ¿no? Entonces ahí lo quería dejar. Y luego, sobre todo, cuando hablamos de cómo vamos a convencer a la gente de lo que está pasando, ¿no? A mí me resulta imposible que no se me haya olvidado mañana lo que está pasando, ¿no? Porque tenemos un escenario de abundancia. A poco que enciendas la televisión, que salgas a la calle, que te vayas a una playa, que te metas en una tienda de ropa, no se ve pobreza por ningún lado, no se ve que esto tenga un límite por ningún lado. Si te pones a buscar, pues sí, pero aparentemente yo les digo a mis hijos que esto se va a terminar, no sé. Dirán, pero ¿el qué? Los vaqueros. Porque no tiene pinta, nadie nos está contando esto. Y por eso decía, es que empiezas a vivir en el círculo de que todo es posible, de que todo lo puedes tener, de que todo lo puedes comprar, ¿no? Y mañana a mí se me ha olvidado de que estamos en un sistema en que hay que empezar a reducir porque no llegamos y no tenemos para todo, ¿no? Y luego ya, para terminar, pues también algunas veces me planteo cómo nosotros entendemos lo que está pasando, ¿no? Del fin de los combustibles y de los cambios que se van a ocasionar, incluso el calentamiento global y cómo va a afectarnos, ¿no? Y pienso que también lo hacemos desde una visión muy del norte, ¿no? Muy del norte ahorita, ¿no? Porque ir con este discurso a Nicaragua, a Perú, a algunos países de África, que no han llegado a conocer lo que es un progreso mínimo, ¿no? Pues yo creo que no lo entenderían, ¿no? Aunque sí les pueda haber afectado que se puedan ver afectados de que el clima cambie, ¿no? Y que
y que las tormentas se intensifiquen y aparezcan más huracanes. Ya lo había tenido. A mí otra cosa que ha dicho Paco, cuando ha dicho me cuesta pensar en las soluciones para el sistema, ¿no? Además, a mí me gustó mucho el planteamiento que trajo a esta misma sala también Muiño, ¿sí? Cuando hicimos la charla que hizo Muiño, Santiago Muiño, él lo que plantea es hacer una especie de trabajo de ensoñación de cómo va a ser el futuro, ¿no? Y nos trajo la experiencia que tenían ellos en Móstoles, en el grupo suyo de Rompiendo el Círculo, ¿no? Sí. Y era muy interesante porque... Instituto de Transición Rompe el Círculo. Eso es. Instituto de Transición Rompe el Círculo. Y ellos han hecho como mucho trabajo de eso que decía yo, de una de las primeras historias que habría que abordar, que es el tema psicológico, de cómo te abordas, y porque el ser humano al final sí que tenemos una capacidad muy grande de imaginar si nos ponemos a ello, y desde el punto de vista él decía que había que fomentar el deseo para llegar a las acciones. Y es cierto, es decir, si tú no lo deseas, no vas a por ello a muerte. Y para fomentar ese deseo, él proponía entrar en soñación para visualizarlo, y una vez que lo has soñado, y decir, pues tener de puta madre llegar ahí, desearlo, ir a por él. Entonces yo creo que hace falta tener mucho trabajo de eso para a lo mejor abordar la primera parte de problemática que yo veo, ¿no? Que es la del tema psicológico, humano, puramente, ¿no? De no caer en la depresión, la ecoansiedad esta que se está poniendo tan de moda, con razón, y poder trabajar en esa parte humana, porque el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico se puede alcanzar, pero hay que querer llegar a ello. Y para eso lo primero que creo que hay que abordar es eso. Y eso es a lo mejor en donde más teníamos que trabajar y más sesiones teníamos que haber hecho de ese tipo. De lo que se propuso aquí, que lo hicimos en muy poco tiempo, haberlo trabajado más, en plan, vamos a soñar la ciudad real de dentro de 20 años. Y cómo yo pensaría cómo era, que es el ejercicio que estuvimos haciendo aquí, que estuvo muy chulo, de ver cómo nos vemos en un mundo en el que ha desaparecido la abundancia de energía y de materiales, ¿no? Y es posible imaginarlo y pensarlo. Y a partir de ahí te salen las soluciones. Porque el conocimiento tecnológico se puede abordar. El control de las magnitudes se puede medio pensar y hay herramientas para ello. Pero si no partimos de la base humana, es que no vamos a ningún lado. Que si no tienes capacidad de imaginarte un futuro, claro, pero por eso has dicho ese que dice nunca sopla el viento a favor del que no sabe dónde va a ir. Entonces, lo primero que tenemos que construir de alguna manera, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero vamos a seguir los turnos de palabras y no entramos en diálogos y así. Te doy la palabra a Pilar y luego Lola, ¿vale? Y luego yo. Vamos a ver, lo de las 3 R's, yo estoy con chavales desde hace 36 años, con chavales adolescentes y de bachiller. Las 3 R's yo las he recibido, pero por sentido común, porque mi familia era agricultora y porque he visto cómo recogíamos la mesa en casa. Esto es para las gallinas, esto es para los conejos, no deja eso, no lo abres porque hay uno abierto. Lo tenía muy claro, creo que, pero no es mérito mío, la clave es reducir, pero para eso no hace falta ensoñaciones, es simplemente mirar cómo vivían nuestros abuelos. O quizá recordar cómo hacíamos la compra cuando íbamos a comprar champú, donde ibas a la línea de champú y tenías 2 champús. Cogías uno y ya está. Ahora hay 20.000 tipos de champú que tienen un máster para saber cuál te coges porque no sabes cómo. Entonces, creo que está muy claro que es reducir, pero yo soy muy pragmática. Entonces, mi enfoque, primero, derrotismos, creo que no vamos a ningún lado, pesimismos, nada, fuera, la gente ha salido de situaciones mucho más duras, vitales, sí, a lo largo de la historia, a lo mejor que la que tenemos ahora. Lo que pasa es que somos los niños mimados en Occidente, y entonces esto es muy duro, pero yo creo que se puede salir. Pero creo que hay que fomentar sentido crítico,
Sentido crítico desde las aulas, para que esto los chavales lo vean, no que se imaginen, o sea, que se les despierte un poco la rabia, porque yo los veo un poquito adocenados, o sea, y en el grupo de ecologismo siempre hay gente de nuestra edad, o más. Nunca hay gente joven, porque yo creo que se les ha educado pues, en la comunidad, en el funcionamiento, primero, marcar sentido crítico para cuando tengan que votar, hacer de su voto un arma. Es decir, esto no va a cambiar hasta que realmente la ecología no se haga desde dentro del poder. Nos guste o no nos guste, creo yo, no tengo ni idea, es como lo percibo, ¿eh? Os doy solo mi opinión con toda humildad. Cuando el poder se entere que hay votantes que les interesa, que a la hora de dar una subvención, un no sé qué, subvencionan a gente, a empresas que sí que miran porque no haya un deterioro mayor, pues a lo mejor se lo piensan. Y a lo mejor a la hora de gestionan los dineros de una manera más... Porque nos guste o no nos guste, estamos en manos de los bancos, en manos de multinacionales y en manos de una economía que me temo no se le puede dar vuelta al caso. Entonces, cuando esta economía vea que ese tipo de producción un poquito más respetuosa es rentable, en votos o... yo creo que se pueden empezar a cambiar. O sea, yo era año 93, 4. No tenemos tiempo. ¿Cómo no? Sí, tiene que haber, Jero. Tiene que haber. Hombre, lo que no tenemos tiempo es para hacer en foros muy pequeños de gente que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos conciencia. Eso hay que hacerlo salpicar. Y creo que hay que hacerlo salpicar a gente joven. Y sí que hay tiempo. A ver, yo vivo en un bar viejo donde un montón de gente en el plazo de un año ha llenado de placas solares. Sé que no es la solución, pero hay un cambio de actitud. Y el otro día me llamó, oye, mira, que te vamos a ofrecer una tarifa, pero no sé tal. Hay como pequeños datos que pueden indicar, pero creo que tiene que ser desde dentro del sistema. Porque es que yo creo que esto no hay cambio, no hay posibilidad de cambio de sistema. No sé, es como lo percibo. Y luego, la familia, los padres, yo qué sé, si son pequeños detalles, o sea, en una familia donde a la hora de abrir, hablamos, hace un ratillo me parece que ha dicho usted el tema de que los que están en Finlandia, ¿no? En niveles bajos están con una huella ecológica bestial. Es que hay una cosa, es que el alimento más barato es alimento basura envasado. Entonces, mientras a la empresa no hay un cambio de gestión, que mira, pues la huella ecológica no va a cambiar. Yo creo que el cambio es desde la empresa, desde los poderes económicos y desde los poderes políticos que se encuentren con una ciudadanía crítica. Pero crítica, y sí se puede hacer, yo creo que sí se puede hacer. Tenemos más. Pues a mí me gusta, Pilar, yo iba a comentar una idea que has recogido tú y yo ahora pondría en valor que además de mirar para adelante e imaginar cosas nuevas, creo que está fenomenal porque tenemos que mirar al futuro, pero también creo que tenemos que recoger aquellas cosas que han funcionado y las dejamos atrás y que estuvieron un tiempo funcionando. No estacionadas. Como se recogía el agua en otros sitios que no era plástico. Entonces, antes, o sea, creo que tenemos que hacer un poco de memoria y además hace unos pocos años, porque nuestros padres transportaban el agua con calabazas, ¿con qué transportaban el agua? Entonces, creo que también tenemos un trabajo de mirar para atrás y ver qué cosas hemos perdido que eran beneficiosas para la vida, que no era tan extractivo con la tierra. Por ahí creo que tenemos algo que hacer. Luego también me ha llamado la atención del estudio este que has hablado de Finlandia, que había como un parámetro. Entonces me ha llamado la atención en qué consistía ese parámetro, porque era como el nivel de consumo sustentable, ¿no? Sostenible, ¿no? Sí, eso y más o menos he pensado, pues cuál sería, no sé, ¿sabes? El tener un coche, no sé,
no sé si eso tiene una medida o cómo se traduce. Porque, claro, esto que es tan complicado, como decía Lalo, ¿no? Porque nos supera mucho a todos, si podemos conseguir como medidas concretas con las que poder comparar, pues a lo mejor nos puede ayudar a hacernos idea de los parámetros con los que nos movemos y con los que nos podemos comparar. Y luego, ¿qué más decir? Pues que hoy, por ejemplo, cuando venía para acá tenía sed y pensaba, ¿me compro una botella de agua de plástico? No. Entonces, ¿qué faltan? Fuentes. O sea, es tan sencillo como eso. Y fuentes, antes en los pueblos y en las ciudades, pues no había botellas de plástico, había fuentes. Entonces me he acordado del proyecto que tiene Carmen, que mañana, si podemos participar, pues vamos a pedir fuentes. Yo voy a hacer algún escrito o algún dibujo para pedir fuentes. Y esas cosas, ¿no? Tenemos que pensar en eso, en el futuro, en cosas de atrás que se hacían. Antes de que aparecieran vamos a hacer también el ejercicio, antes de que apareciera el plástico y los coches, ¿cómo nos movíamos? Y eso nos puede dar pistas, ¿no? Para lo que tenemos que recuperar. Es que antes de que apareciera el petróleo no había fuentes. ¿No había? Fuentes. Es que por eso digo que la magnitud grande se nos escapa. Es que las fuentes consumen mucha energía porque el agua que tú estás haciendo por la fuente ha sido transportada en 5 ciudades en concreto desde Fernández Caballero, en el Gasset, hasta aquí, con motores que la mueven hasta aquí. Bueno, pues mira los romanos como empezaron, ¿no? Claro, pero no había fuentes. No había fuentes públicas, la que no diga verdad. Bueno, si empezó a pensarse cómo transportar, bueno, pues para atrás. Y luego también, sí que es verdad que creo que tenemos que estudiar historia y mirar, pero también filosofía, porque esa frase de menos Prozac, más Platón y menos Prozac, pues creo que sí nos lo podemos aplicar en esto también. O sea, a lo mejor los estoicos nos tienen algo que contar, ¿no? O sea, ya hace muchos siglos gente se planteó cómo poder vivir con cierta dignidad y sin necesitar. Y creo que la base está en la independencia. La independencia no quiere decir el individualismo, que son dos cosas distintas, sino la autonomía, no depender de otros países, no depender sino desarrollar un poco esa independencia como colectivos y como personas, ¿no? Bueno, iba a comentar un poco sobre políticas públicas, pero bueno, ya habéis estado hablando un poco de esto, ¿no? Yo creo que dentro de toda la gravedad del asunto siempre me viene a la cabeza el discurso de Churchill, ¿no? Cuando dijo a la gente de Inglaterra, vamos a entrar en una guerra, va a pasar esto, hizo un discurso demoledor, pero que puso en pie a la gente. Quiero decir, desde las políticas públicas se pueden hacer cosas para las emergencias, ¿no? Y eso por un lado, y luego por otro, pensar que desde luego lo lógico es en este futuro más o menos que nos venga, la vida va a ser local, la vida va a ser relocalizada, nos guste o no. Entonces, pues todas las redes y todas las historias que podamos, ¿no?, montarnos a nivel local nos van a beneficiar, eso está claro. Y por suerte pertenecemos a una zona que era árido, porque lo es, pero lo es desde otro punto de vista, era fundamentalmente agrícola en el sentido agroecológico que entendemos ahora, cuando no había ni herbicidas, ni pesticidas, ni fitosanitarios, ni nada de esto. Y entonces lo que nos falta ahora es saber cómo la gente mayor de aquella época, que ahora ya debe ser muy, muy mayor, puesto que yo ya soy mayor y ya no lo conocí, pero la gente mayor sí que sabía cómo manejar la tierra, el territorio, cómo cultivar, cómo hacerlo. Y a lo mejor unas buenas políticas públicas y nosotros pensarlo, y nosotras pensar en que tenemos poco tiempo de encontrar gente que todavía nos dé esa información
y que de verdad nos interese estar en ello. Estar en ello, que digo, con toda la conciencia, saber que ellos tenían un conocimiento muy importante y que ahora las facultades de agronomía y de agricultura te dan un conocimiento científico, que si haces lo que se llama un diálogo de saberes, pues nos podría ayudar a resolver cosas tan importantes como la comida, como el alimento. Las fuentes que dices tú. Yo he leído de Ciudad Real, aquí había una fuente donde el autobús de Miguel Turra, calculo que era sobre esa zona, había una fuente. Otra era en la Puerta de Santa María, que todavía no he bebido agua de esa fuente, y supongo que era una época muy antigua. No sé cómo venía el agua aquí, eso ya no me pregunté. Digo, pero entonces, y había que pagar. Eran fuentes que por lo visto sí, había que pagar. Entonces, quiero deciros que todo ese tipo de cosas tendríamos que estarlas hablando, pensando, ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo? Una pregunta que a mí me parece fundamental. ¿Cuánto tiempo tarda el cereal? ¿No? Pues yo creo que ¿qué tenemos que comer? Cereal. Eso, fundamental. Pues ¿cuántas cosechas? ¿Cuánto tiempo necesitamos para cambiar que una cosecha sea con fitosanitarios, con herbicidas, con pesticidas, con el 5G enfocando a no sé qué, y kilómetros y kilómetros de cebada? A ver cómo lo podemos transformar eso para tener trigo, tener cereal. ¿Cómo podemos tener unas gallinas para tener huevos, que es una proteína bastante interesante, ¿no? El de los huevos. ¿Cómo podemos hacer para sacar unos manzanos? Yo sé que los frutales, de hoy para mañana no salen los frutales, no. Entonces, pues ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánta cantidad de tierra necesitamos para comer? Para comer en Ciudad Real. ¿Cuánta tierra necesitamos? Entonces, por favor, si nos empiezan a poner las placas solares, lo que estaba comentando Lalo, de que mueven la tierra, y aquí no podemos plantar ni manzanos ni almendros, decirme a mí, si no tenemos gasolina, ¿de dónde vamos a comer una manzana o un almendro o un melocotón? No lo sé. Digo, la huerta, el agua para la huerta. Yo creo que hay que aterrizar un poco en la línea también de lo que decía Pilar, pero aterrizar en el sentido de exigir nosotros políticas públicas que nos ayuden, que tomen decisiones que vayan en el sentido correcto, no en el equivocado, que lo de menos de verdad yo creo que son las placas solares, de verdad, creo que es lo de menos. Mi obsesión es la tierra y que tenemos que comer, y a ser posible 3 veces al día, ¿no? Pues eso, Isabel. Yo dejo a Jorge que se exprese un poco, que se gane el sueldo. Que no soy originalmente de Ciudad Real, pero bueno, soy trabajando de alguna manera. Yo nada más me doy cuenta que estaba muy de acuerdo con ustedes tres que han estado diciendo, y creo que parte de todo el cambio es también reducir la velocidad a la que vivimos y la inmediatez, a pesar de que, claro, el cambio que tenemos que hacer tiene que ser bastante rápido, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a tener una inmediatez de lo mando y ya está, cuando hay que reducir las expectativas de a qué velocidad estamos viviendo, ¿no? Y por otra parte también creo que el ser humano tiene una capacidad, una grandeza enorme, así como tiene una capacidad de estupidez enorme. Entonces, quizás apostar por ese lado, por esa grandeza, o por ese lado más amable del ser humano que tenemos, para poder fomentar ese cambio, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niña había una campaña en la escuela que decía, pues gota a gota el agua se agota, y jamás me he olvidado, ¿no? Entonces era como, sí, claro, cierra el grifo del agua cuando lavas los platos, ¿vale? Porque si lo dejas corriendo, pues gota a gota el agua se agota. Entonces se me quedó tan grabada. Y entonces creo que parte del cambio tiene que ser esas, como educadora también que soy, en las escuelas, ¿no? Fomentar eso para que los chavales, quienes en principio son los que van a heredar, o que estamos heredando
este mundo pues cojan esa conciencia y también eso, ¿no? Reducir esa velocidad a la que vivimos, que parece que vamos sin parar y que no podemos tener un elemento para ver cómo crece un árbol, para recuperar ese conocimiento antiguo de nosotros en casa hacemos jabones, ¿no? Entonces, de cómo ser un poco más sostenibles, o sea, más autónomos. Pero bueno, gracias. Bueno, pues algunas cosas y luego... No, ahora... Bueno, luego pasamos a otra ronda, y además hay incluso preguntas concretas que estáis formulando que todavía no he abordado. Por ejemplo, en la primera ronda la energía nuclear se ponía sobre la mesa, ¿no? Sí, estamos en un momento en el que pues como una parte de la sociedad al menos ve las orejas al lobo, ve que hay un problema con la energía, ve que hay un problema con el clima, pues aparecen muchas propuestas, ¿no? Y algunas de ellas, si se han, aunque la energía, digamos, la ingeniería nuclear ha estado más bien en retroceso durante bastante tiempo, sin embargo, sigue siendo un sector industrial fuerte, sobre todo en algunos países, con intereses concretos, pues empresas, facultades de escuelas de ingeniería, pues que tienen ahí pues la expectativa del plato de garbanzos a través de los reactores nucleares, pero no nos sirven no sirve para lo que nos planteamos. ¿Por qué? Primero, porque el uranio, que es el material fisible para los reactores, es escaso. También hemos estado agotando las minas mejores de uranio, o sea, con toda la minería tenemos como el fenómeno así de fondo, y eso es otra vez geología y termodinámica, de rendimientos decrecientes de la minería, ¿no? Las mejores minas en todas partes pues son las que primero hemos ido explotando. En inglés pues hay un dicho para eso que traducido pues es que se cogen primero las frutas de las ramas más bajas del árbol, ¿no? Y eso con los minerales de alta concentración, los mejores, pues los hemos ido agotando. Algunos se explotan, los romanos eran una civilización minera intensiva, eran los metales que les interesaban, por ejemplo, ¿no? Y en particular en España, o sea, tenemos un pasado de minería romana impresionante. Algunas de esas minas, de hecho, se han vuelto después a poner en marcha, aunque los romanos al final lo tuvieron que abandonar, porque hay un aspecto tecnológico y energético en eso, con las técnicas de la época, pues aquello ya no se podía, no era rentable extraerlo, ¿no? Si en un momento posterior dispones de mucha más energía y maquinaria más poderosa, pues algunas de esas minas se vuelven a abrir, pero donde antes tenías a lo mejor una concentración, una superconcentración de un 3%, pues ahora tienes un 1%, menos de un 1%, ¿no? Con el uranio también ha ido pasando eso, es un material escaso, ¿no? No se puede pensar, simplemente a base de hacer minería de uranio, tú no puedes pensar en multiplicar muchas veces los menos de 500 reactores que están ahora funcionando en el mundo, ¿no? Tampoco, la Tierra tampoco da para eso. ¿Qué se puede entonces hacer? Una posibilidad que se consideró y se desechó en los años 70 es, en lugar de los reactores normales de fisión de uranio, la tecnología pues así bien conocida, más experimentada, pues también se desarrolló la teoría y también la ingeniería para construir lo que se llamaba, bueno, tiene varios nombres, pero digamos superreactores o supergeneradores, ¿no? Que prometían superar la escasez de uranio porque podían usar como combustible algunos de los materiales que se derivaban de las propias reacciones nucleares, en particular el plutonio, ¿no? Entonces se construyeron varios de estos reactores. Francia, sobre todo, que ha sido como el país más nuclear del mundo en muchos sentidos,
llevó adelante dos proyectos, también uno se construyó en Alemania, en Estados Unidos, pero al final todo eso se abandonó, se cerró, porque era demasiado peligroso, básicamente. O sea, si ya las centrales convencionales de uranio son peligrosas, Chernobyl, Fukushima y demás, con esas otras no te quiero ni contar. Y el riesgo, sobre todo, de proliferación del uranio, el plutonio, perdón, es de las cosas más peligrosas con que podemos contar. O sea, se puede, plutonio bien distribuido o sea, un poquito de plutonio que se robara construyendo una bomba sucia, pues puede acabar con una ciudad entera. Era demasiado peligroso. El propio funcionamiento de esos reactores era demasiado peligroso, y entonces al final los países que lo habían desarrollado lo abandonaron, ¿no? Esa era, digamos, la promesa, como de eso, digamos, hubiera permitido superar durante un tiempo más largo esa cuestión de la escasez del combustible, ¿no? Y luego, entonces, no da para mucho en ese sentido, ¿no? Y luego, además de eso, están las dimensiones que siguen totalmente vigentes, porque han llevado a los movimientos antinucleares a oponerse a esto en todo el mundo, y es que está usted traspasando a las generaciones siguientes un problema irresoluble, ¿no? que tiene el potencial de dañar la vida de la Tierra durante miles y miles de años, ¿no? Porque la cuestión de los residuos sigue siendo la que era. Entonces, una sociedad que tuviera una mínima noción de justicia intergeneracional no iría por ahí. Pero luego además están, digamos, los factores más nuevos, que tienen que ver con la desestabilización del clima. Cualquier tipo de central nuclear, incluyendo las convencionales de uranio, necesita una gran estabilidad ambiental y social para poder funcionar con mínimas garantías. Y nosotros vamos hacia un mundo en el cual va a haber de todo menos estabilidad ambiental y social. O sea, para empezar, tú necesitas ser capaz de refrigerar ininterrumpidamente un reactor. Si no lo haces, tienes un Chernobyl o un Fukushima. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, con el agua de los ríos caudalosos. ¿Vamos a seguir teniendo ríos caudalosos en Europa? O sea, ¿qué pasa con todas estas centrales francesas situadas refrigerándose con agua de ríos cuyo caudal está disminuyendo continuamente? ¿Por qué tiene Francia ahora parte de sus reactores parados? O sea, en un mundo donde vamos a tener un clima mucho más cambiante, y eso va a tener un montón de derivadas sociales y políticas, poner en marcha aparatos que no pueden fallar, salvo porque si fallan es una mega catástrofe, no es ni medio razonable. Y luego además eso, que simplemente se podrían construir, sí, unas pocas centrales más de uranio, pero para pensar en abastecer el consumo eléctrico actual, en absoluto, ¿no? Los números no dan para eso, ¿no? Entonces hay muy buenas razones para seguir diciendo no a las nucleares, pero otra vez poniendo en primer lugar, necesitamos reducir el consumo de energía, en ese caso del nuclear. Bueno, en fin, no me paro a detallar el resto, digamos, o sea, hay más elementos, ¿no? para sostener que no es una buena idea. Pero como sea, yo opino que no es una buena idea, y todos los casos que he dicho las conocía, pero lo que me extrañaba era que había gente con un nivel alto cultural que opinaba que sí era lo que me extrañaba. Ha seguido habiendo un sector pronuclear a lo largo de todo este tiempo, o sea, desde los años 50, que es cuando se pone en marcha programas nucleares llamados civiles en varios países. Ese sector está ahí. Digo llamados civiles porque si hay una razón para seguir manteniendo centrales nucleares unos pocos países, es sobre todo el vínculo entre lo civil y lo militar. O sea, son los países que quieren seguir siendo potencias nucleares los que van a seguir haciendo funcionar reactores,
Y eso pues, también ahora convendría quizá que lo tuviéramos en cuenta. Son objetivos militares. Sí, pero no solo eso, es que además hace falta material también visible para construir bombas, ¿no? Bueno, eso era una de las cuestiones. Claro, han habido varias más, ¿no? En cierto momento, decía Paco, que ahora se ha ido, esto de la vida se abre paso, ¿no? Como una de las razones también ahí para confiar, o sea, para tener, digamos, pues una perspectiva así un poco abierta, y tiene razón en eso, tiene razón en el sentido de la vida, los niveles básicos de la vida son extraordinariamente resistentes y resilientes, ¿no? La vida bacteriana va a seguir ahí, y la vida bacteriana es lo más importante de todo. Nosotros tenemos pues una percepción muy distorsionada de lo que están hablando de la vida se abre paso. Vale. Tenemos una percepción muy distorsionada de nuestro papel, ¿no? en la biosfera terrestre. En realidad, en términos biológicos, o sea, tenemos una gran capacidad hemos desarrollado en tiempos muy recientes una gran capacidad de alterarlo casi todo, pero en términos biológicos, los animales y los Homo sapiens dentro de los animales, pues somos muy poca cosa. Lo básico de la vida terrestre no somos animales para nada, ¿no? Si uno suma, lo básico son, en términos así de biomasa, son las plantas y las bacterias y las arqueas, con muchísima diferencia, ¿no? Las plantas como las 3/4 partes de la biomasa total, ¿no? Si uno suma bacterias, arqueas, hongos y plantas, le sale más del 95%. Nosotros, los Homo sapiens, somos la milésima parte de la milésima parte de la biomasa terrestre, ¿no? O sea, otra cosa es que siendo tan poco, pues tengamos toda esa capacidad de ponerlo todo en casa arriba. Pero eso es muy importante, es una de las cosas que desarrollo en este libro al que se refería Paco antes, o Simbioética, que desarrollaron. Es muy importante tomar conciencia de eso también, porque, claro, estamos dentro de una cultura, uno de cuyos rasgos así fundamentales es este inculcarnos las ideas de individuos separados unos de otros, separados de su entorno, compitiendo unos contra otros, ¿no? Una cosmovisión así súper disfuncional, completamente inviable, que prevalece en Occidente, pues eso está ahí, ¿no? Y además históricamente se ha manifestado pues, en fenómenos como el darwinismo social, con todas las derivaciones también del siglo XX, incluyendo al final pues, el nazismo, ¿no? Hay una conexión ahí. Eso no se aguanta. Si miramos a la realidad, en realidad eso no tiene respaldo empírico. Lo que prevalece totalmente en la biosfera terrestre son los fenómenos de simbiosis, no de competencia. Hay también fenómenos de competencia, hay selección natural darwiniana, pero es muy poco, es poquísimo en comparación con los fenómenos de simbiosis. Y eso simplemente darnos cuenta de esos análisis de cuánto pesan los cuerpos de los distintos seres vivos, ¿no? Y que casi todos son plantas, bacterias y arqueas, y en el mundo de las plantas, las bacterias, los hongos y las arqueas no hay demasiada competencia, o sea, hay muchísima más simbiosis, prevalece completamente, pues eso ya nos sitúa también de otra forma, ¿no? en el dónde estamos, ¿no? Más allá pues, de estas... ¿no? O sea, estamos un poco mal educados también por estos documentales así espectaculares de animales en los cuales pues, al final tenemos a los grandes depredadores comiéndose a los otros. Eso es minúsculo en el conjunto de cómo funciona la vida en la Tierra, es una pequeñísima cosa, ¿no? Claro, lo que sucede, eso tiene que ver con otro de los asuntos que poníais sobre la mesa, ¿no? Este asunto de las desproporciones, ¿no? La cuestión de la escala, la dificultad para darnos cuenta, por ejemplo, de esa capacidad de interferencia, ¿no? Que hemos desarrollado en las sociedades industriales, ¿no? También eso, no sé si lo tengo sin sonido, pero estaba vibrando un poco. Lo voy a evitar. Viendo la vibración. Bueno. También
también eso es un fenómeno muy reciente, ¿no? Y nos cuesta. A veces recuerdo la anécdota de cómo hacia 1930 Robert Millikan, que era fue un premio Nobel, uno de los grandes científicos de la época, dijo textualmente que era imposible que nada de lo que hicieran los seres humanos afectara el funcionamiento conjunto de la Tierra, ¿no? Los ciclos grandes de la vida en la Tierra. ¿Qué me quedó la pata? O sea, poco tiempo después, por ejemplo, empiezan a fabricarse ya los clorofluorcarbonados, ¿no? Que al final acaban interfiriendo con toda la capa de ozono, y así luego el clima, en fin. Está claro que solo en los últimos decenios, en muy poco tiempo, en términos históricos humanos, y no os quiero decir en términos de historia de la Tierra, en muy poco tiempo hemos desarrollado una gran capacidad de interferencia, no de control, que es otro asunto que a menudo confundimos, ¿no? Tenemos ilusiones de control de todo tipo, interferimos con casi todo, no controlamos apenas nada, ni siquiera somos capaces de autocontrolarnos un poco en nuestro funcionamiento colectivo, ¿no? Y también habéis señalado varias veces la cuestión generacional, ¿no? En cierto momento esa idea, ¿no? De los jóvenes, la rabia de los jóvenes. O sea, hay un aspecto muy tremendo en lo que está pasando, y es ese estar viviendo contra el futuro, estar viviendo como si fuéramos la penúltima generación sobre la Tierra. No solemos prestar mucha atención a eso, pero objetivamente es así, es fácil mostrarlo, ¿no? O sea, lo raro es que haya tardado tanto en aparecer una Greta Thunberg. Lo raro es que lo lógico hubiera sido que muchas Gretas Thunberg hubieran levantado la voz hace ya mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, ya están ahí. O sea, tenemos ese fenómeno de gente muy joven, ¿no? De niñas y niños en algunos casos que se dan cuenta de que esto es Saturno devorando a sus hijos. O sea, estamos canibalizando a las generaciones futuras, tal cual, ¿no? Bueno, pues y luego, también lo habéis apuntado, en un país como el nuestro, hemos sido 2 generaciones apenas los que hemos vivido de esta forma. En países de industrialización más antigua, pues a lo mejor 5 generaciones o 6 generaciones, se ponen a echar la cuenta. En Gran Bretaña pues le salen unas poquitas generaciones más, pero en cualquier caso una birria en comparación con los miles y miles de generaciones humanas, otra vez en términos de historia de la especie o de la familia a la cual pertenecemos evolutivamente, ¿no? 2 generaciones. O sea, la de mis padres y la mía, y en el campo todavía menos, ¿no? En las ciudades 2 generaciones y en el campo todavía menos. O sea, mis padres mi padre hizo con todo ese recorrido de la sociedad industrial y de consumo en este país, ¿no? Cuando se casaron y entonces tenían una moto, una Vespa. Se fueron mi padre y mi madre se fueron de viaje de novios en Vespa a Suiza, con tienda de campaña, ¿no? Y luego ya hicieron un 600, o sea, todo el modelo de consumo que a través de la motorización individual pues se ve bien, lo hicieron completo, pero 2 generaciones. Yo ya sabía de joven que no había que tener coche, no he tenido, ¿no? Pero bueno, la gente de mi edad ha tenido automóviles. 2 generaciones, y no va a dar para más. O sea, no habrá una tercera generación que pueda seguir viviendo como lo hemos hecho estas 2, ¿no? Entonces, ese recordar, como decíamos, ¿no? Como decías, de qué manera estaban viviendo simplemente los abuelos, ¿no? En un país como este, ya nos sitúa en ese otro mundo, ¿no? O sea, aquí la sociedad de consumo pues, es un asunto básicamente desde los años 70 en adelante, un poco en las ciudades desde los 60, pero no va más lejos. Solo yendo a ese tiempo, ¿no? De los abuelos y de los padres en algunos casos, pues ya estamos en ese mundo industrial. Ahí la dificultad cultural y política también pues es la identificación de
eso o en la pobreza, con una vida peor. No tiene por qué ser así, pero hay una dificultad política evidente y cultural, ¿no?, en eso. Y eso tiene que ver también un poco con lo que en algún momento se apuntaba con esa idea, ¿no?, de cómo vamos a ir a decirles a la gente en América Latina, en África, cómo vamos a hablarles de modelo de desarrollo. Bueno, primero, yo creo que, o sea, es verdad que estos modos de vida imperiales basados en un sobreconsumo de naturaleza y de recursos de todo tipo tienen una parte de mucho atractivo para mucha gente en muchos lugares. Y eso además ha sido desarrollado de manera intencionada, pues, por Estados Unidos sobre todo, y en la estela de Estados Unidos por otros países también, pero esa idea, por ejemplo, de poder blando, de soft power, basado en el sobreconsumo energético. Claro, el problema es que eso, ya sabéis las cuentas que podemos echar, por ejemplo, los indicadores a los que antes te referías también, las cuentas que podemos echar en términos de huella ecológica, pues sí, para vivir como lo hace la población estadounidense o australiana, nos harían falta, si eso se quisiera generalizar, 5 planetas Tierra, ¿no? Es decir, solo una pequeña parte de la humanidad puede aspirar a ese tipo de formas, a esas formas de producción y de consumo, ¿no? Eso no es generalizable. Lo cual no quita que tenga, pues, ese brillo, ¿no?, ese atractivo cultural, ¿no?, a través de todo el sistema de medios, Hollywood, ahora las llamadas redes sociales con Silicon Valley, todo esto, ¿no? Pero hay dos cosas o tres, ¿no? La primera, hay que estudiar, echar unas pocas cuentas, ver qué formas de vida pueden ser generalizables y cuáles no, y eso se puede explicar en Santiago de Chile, igual que en Ciudad Real, igual que en las Islas Kiribati, se puede explicar igual, ¿no? Y de hecho se explica igual. Otra cosa es luego lo que hacen nuestras sociedades con ese conocimiento. Pero luego, en segundo lugar, y más importante, es que hay, de manera autónoma también, en muchos lugares del sur se pone en entredicho ese modelo de desarrollo y se cuestiona esa idea de progreso, ¿no? No es que nosotros vayamos a tener que enseñarles nada, en muchos casos es más bien al revés, ¿no? O sea, leemos a la Nana Shiva porque representa una tradición de crítica del progreso arraigada, ¿no?, con sus raíces en el sur, en la India en su caso, que nos enseña cosas. Miramos con atención a lo que han estado haciendo ya durante varios decenios los zapatistas, neozapatistas en Chiapas, por lo mismo. Leemos a alguien como Robin Wall Kimmerer, ¿no?, pues una que es a la vez una bióloga, una botánica en una universidad en Estados Unidos, pero también es una descendiente de indígenas con todo ese pasado, pues de culturas que vivieron durante milenios en lo que ellos llaman la isla de la tortuga, ¿no?, América del Norte, y tenemos ahí también lo mismo, o sea, una crítica de fondo de esa idea del progreso con mayúsculas que nos enseña mucho. Atendamos a lo que están diciendo los movimientos indígenas en Brasil, o sea, es que, o los mapuches en Chile, ¿no? Ahí tenemos todo un terreno que además lo sabemos, los ecologismos desde el norte, pues sabemos que esos son aliados, interlocutores y gente de la cual podemos aprender y con los cuales podemos avanzar juntas, ¿no? Y luego, en cierto momento, también
las tradiciones, lo que se puede llamar ecoespiritualidad, ¿no? O tradiciones sapienciales, si preferís, ¿no? También eso es importante. Antes se mencionaba el estoicismo, por ejemplo, en nuestra propia tradición cultural. Hay varios caminos más muy valiosos. También un ecoestoicismo pues es una cosa de mucho interés. También un ecoepicureísmo, si lo queremos llamar así. Epicuro y su escuela pues dan también mucho material para construir una buena ecofilosofía o ecosabiduría. Uno de los fragmentos que se conservan de Epicuro, muy conocido, pues dice: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Ese tipo de culturas de la suficiencia las encontramos hay tradiciones de ese tipo en todos los países. Algunas las conocemos un poco mejor, otras peor,